Mañana se conmemora el Día de los Derechos Humanos. En la actualidad hay muchas personas que son vulneradas incluso de manera arbitraria en sus derechos humanos. ¿Te imaginas un mundo donde la vida humana no tuviera valor? Donde no existiera el respeto, la libertad de decidir, de pensar, de vivir diferente. Una sociedad sin ley. Eso no ocurre gracias a los derechos humanos de 8,000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, según cifras de las Naciones Unidas, y que pese a su reconocimiento internacional, han sido históricamente vulnerados, muchas veces secuestrados. Son inalienables, quiere decir que no pueden estar a la venta, no son sujetos de cambio, solo por ser seres humanos son nuestros derechos con los que nacemos. Curiosamente, cuando ves la historia de la humanidad, te das cuenta que siempre de una u otra manera se han vulnerado y que aunque se arregla una cosa, se empeora otra. Por eso cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se basa en los valores consagrados en 1948 en su Declaración Universal y se fundamenta en 3 pilares: la equidad, la justicia y la dignidad humana. No obstante, ¿de quién es obligación hacer valer estos derechos? Pues la respuesta es muy fácil: del Estado. En este caso, del Estado mexicano. Él es el responsable de que pase lo que pase, tus derechos sean respetados. Por ejemplo, en México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, son los encargados de asegurar que las y los mexicanos puedan recibir atención médica y estudiar. Y cuando esto no se garantiza, la siguiente instancia en esta materia son las Comisiones Nacional y Locales de Derechos Humanos, las cuales tienen la obligación de vigilar su cumplimiento y hasta de emitir recomendaciones. Cuando tú consideras que las instituciones han violado tus derechos y no han hecho lo suficiente para que tus derechos sean respetados. En la actualidad, según especialistas, una de las mayores expresiones de violación a los derechos humanos es la trata de personas, que lucra y atraviesa la dignidad humana y se castiga con hasta 100 años de cárcel. Por ello, la importancia de conocerlos y exigir justicia en caso de que no se cumplan. Porque la única forma en que los delitos y las violaciones a derechos humanos se repiten es por la impunidad. Necesitamos ser valientes, ponernos de pie y hacerlos valer. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Para hablar de este asunto están con nosotros aquí en el estudio el investigador del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Víctor Amaury Cimental, quien coordinó este trabajo. Así es, sí. Lo coordiné y soy coautor del mismo. Coautor, sí, y tiene otros coautores muy importantes. Así que el doctor Víctor Amaury Cimental. Y está con nosotros también el escritor y periodista Carlos Arturo Martínez, que participó también en esta edición. ¿Que se trata de qué? Pues mire, primero, entendemos que los derechos humanos es un tema del cual hablamos todos, sí, pero que lamentablemente un alto porcentaje de la población no sabe ni qué son los derechos humanos. Ni cuáles son tus derechos humanos. En principio no saben qué son los derechos humanos, y si no sabes tú cuáles son tus derechos humanos, pues menos aún los puedes defender. Sí. Entonces es una temática que, dada las circunstancias que estamos viviendo de una crisis generalizada, se convierte en una necesidad ineludible. La academia lo tiene que abordar, tenemos que generar textos que se transiten hacia el conocimiento de la población en general, y que esto, tal y como decían en la cápsula anterior, defendamos, hagamos nuestros los derechos humanos para que los exijamos frente a las autoridades y frente a nosotros mismos como población en general. ¿Qué nos está faltando? Es decir, es un tema pendiente, urgente, que requiere de la conjunción de los esfuerzos y la atención de muchos. Así es. Pues requiere de entrada que la propia academia, en este caso los estudiosos del derecho, los hagamos nuestros, podamos transmitirlo a los estudiantes, los propios abogados, defendamos, entendamos y transitemos hacia un nuevo camino de difusión de los derechos humanos, que la propia sociedad los haga suyos, y en la medida en que la gente haga suyo el concepto de derechos humanos, posiblemente llevemos a que los actores con poder los respeten. Empezamos hablando acerca de la ausencia de conocimiento de estos derechos humanos, ¿no? Así es. ¿Dónde se puede enterar la gente de cuáles son y cómo ejercerlos? Bueno, sí existe información, digámoslo así, pública y abierta. De entrada, pues digamos, las páginas de internet especializadas. Cada vez hay más textos, eso es cierto. Pero lamentablemente, bueno, una realidad, en México la gente no lee.
Esa es una... Empezamos por ahí. Segundo, pues un alto porcentaje, no ustedes, pero un alto porcentaje de comunicadores quizá obvian el tema o dan por entendido que la gente lo comprende. Entonces tenemos que generar más discusión para que la gente lo haga suyo. Incluso debe haber muchas cosas que la gente crea que son sus derechos básicos y que no casi sea todos así, creemos, porque pues... ¿no? O cosas que nos han hecho creer a las que tenemos derecho o a las que no tenemos derecho y que no es así. Brevemente, los mitos. El concepto de derechos humanos medianamente lo conocemos, pero frente al concepto de derechos humanos está precisamente el trabajo que yo realicé, el de deberes humanos. O sea, en la medida en que nosotros respetemos los derechos humanos en lo individual, estamos cumpliendo con los deberes humanos. Y ese es un rubro en el cual, entre comillas, sabemos exigir o exigimos, pero no sabemos respetar. Entonces son las dos caras de la moneda, los derechos humanos y los deberes humanos. Pero a ver, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Me voy a encontrar con leer artículos que a lo mejor no comprendo o me van a dar un resumen, una idea mucho más fácil y digerible para que verdaderamente podamos comprender los derechos humanos y hacerlos qué es lo que nos toca y hacerlos propios? ¿O me voy a encontrar con un libro en donde lo puede leer mi abogado y va a entender lo mismo que yo? Es un libro hecho por expertos con la consigna de realizarlo con un lenguaje asequible a la población. Es un texto construido por otros textos, a su vez, que tocan tópicos especializados de los derechos humanos. Tocamos temas como el derecho humano a un trato justo en la obstetricia, el derecho humano al olvido, el derecho humano a los derechos colectivos culturales, etcétera. Sí. Cada uno de los rubros en los cuales la gente podría sentirse interesada, en donde, es que yo tengo este problema, seguramente encontrarán algún reflejo que los pueda guiar. Okay. Por supuesto que esto no es el menoscabo de la calidad académica. Entonces, un especialista, un jurista, seguramente comprenderá, entenderá y le sacará buen provecho a este texto, porque es escrito por autores pues, del más alto renombre nacional en la materia. Oye, Carlos, Cárdenas García, que entre otros. ¿Y por qué es tan importante tener este libro entonces en la casa y decir, bueno, porque si yo le digo derechos humanos, como que nunca si no nos hemos metido nunca y luego pensamos que ya los conocemos, ¿por qué es importante recordarle a las personas el saber nuestros derechos? Y más como vemos ahorita las leyes, que no las cumplen, la gente está sentenciada sin tener una sentencia, o sea, es terrible lo que pasa en las leyes en este país. Yo creo que de todo lo que han hablado y lo que hemos conversado, lo más importante es la comprensión justamente de los derechos humanos y justamente también tiene que ver la conversación que se crea alrededor de los derechos humanos. Hay una violación sistemática de los derechos humanos día a día y estamos viviendo una normalización. Yo te pondría un ejemplo muy sencillo, el derecho humano al baño. No tendrían que cobrarnos ninguna dependencia pública por darnos la facilidad para acceder a los baños. Y las empresas violan derechos humanos. En Europa ya está la conversación sobre la violación a los derechos humanos por parte de las empresas y nosotros no hemos llegado a esa parte. Gasolinerías que están establecidas en México te cobran por acceder a los baños. Tú vas a Estados Unidos o a Europa y no te cobran. Y es un derecho que no se nos puede garantizar. El sistema de transporte, simplemente. El sistema de transporte colectivo Metro, desde que se construyó, no tiene baños. Son muy pocas las estaciones que tienen baños, incluso para los empleados. O sea, los empleados también sufren de la violación. Vas a una dependencia pública y está completamente empoderado el que tiene la llave del baño. Y eso es una violación a los derechos. Y si desde ahí partimos, que es lo más sencillo, lo más diario y lo más inmediato para cada uno de nosotros, imagínate lo demás. O sea, los famosos autogenerados en el gobierno es un despojo. Sí. Te cobran el derecho al deporte, te cobran porque vayas a practicar deporte, el estacionamiento, las canchas de fútbol, cuando en otros países hasta el acceso al golf es gratuito, las canchas son gratuitas. ¿Cómo queremos ser una nación potente en materia deportiva si no tenemos la factibilidad para acceder al espacio público y aprovecharlo? Y buscar este entretenimiento para que en lugar de las drogas y las cosas esté el deporte, pero pues si tienes que pagar todo sin un derecho a nada, está terrible. O sea, yo lo pongo muy ejemplificado, como cuando vas a tomarte un jugo de naranja en un puesto callejero y le ponen una cáscara, le ponen otra ya, y están sacándole el zumo de la basura de la cáscara. Y así es como estamos como sociedad, permitiendo que se transgredan nuestros derechos fundamentales. Porque hablamos de derechos humanos, pero también tenemos que entender que es sinónimo
el derecho fundamental. Son básicos para el poder vivir. Y cuando te atraviesan un tema por ejemplo, el derecho al baño, te están violando el derecho a la salud, el derecho a la vida digna. Porque un trabajador que no puede acceder al baño, pues evita tomar agua. Está dañando su salud. Pero y además, a ver, ¿no? Es una necesidad fisiológica. ¿Cómo no pasa por ir al baño? Por Dios santo. ¿Y sabes a quién le afecta? Hay un estudio. ¿Sabes a quién le afecta? Es que no a la puedo gente creer. con más escasos recursos. Llegan a gastarse hasta 2 o 3 días de salario mínimo en ir al baño. Entonces... Y es que es algo que ni siquiera vemos. No lo habíamos ni pensado, No, porque Y como ya ha está sido normalizado. siempre así. ¿Dónde pagan eso? ¿Quién les cobra eso por entrar al baño? Pues los gobiernos y las empresas. Mira, yo estoy haciendo un trabajo de investigación muy fuerte de esta parte que va a terminar en un documental. Le estoy cuestionando a Hacienda cómo puedo deducir los baños. Porque nadie me da recibo. ¿Le pagan? Las centrales de autobuses te cobran por ir al baño y tú ya estás pagando un derecho de peaje. O sea, como estos, por ejemplo, que vas en una gas y pones 5 pesos, así es como les cobran a ellos todo el tiempo. Claro, que ahora ya son 7 pesos, Sí. ya no son 5. Pero además violan medidas de protección civil, son auténticas cárceles. Sí. Se han violado mujeres adentro de los baños porque es solo un acceso para mujeres y hombres. Sí. O sea, es todo un tema que si tú te das cuenta es donde dices, Son idiotas. ¿qué está pasando? Da terror. Y la realidad es, creo que es aplastadora todo lo que nos acabas de decir. ¿Qué se hace para luchar en contra de esto? Sí, ¿dónde se puede Socializar, concientizar. Mira, hace ratito platicaba con tu equipo de producción y le decía, bueno, hay televisoras en donde en un solo programa 6 veces han violado derechos humanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Los, Sí, com- exacto. los comunicadores, cuando revictimizan a una persona que ya fue juzgada y estás haciendo un análisis poco claro, donde no le das derecho a reinsertarse a la vida social. Si tú ya pagaste con pena corpórea, no tienes por qué seguir revictimizando a la gente. Que es una parte del derecho al olvido. Exacto, que aquí lo estamos tocando. Aquí el viene, caso, sí. por ejemplo, de Gloria Trevi, que acaba de demandar a Chumel Demandar. Torres. Y vemos el caso de Devani Escobar contra un comediante, la familia de Devani Escobar. Entonces, no estamos entendiendo lo que son los derechos humanos y la empatía que debemos de tener con los demás en todos los sentidos. Entonces, tú puedes ver un programa de espectáculos, de chismes, y los he contado. 6 veces en un programa han violado derechos humanos con sus comentarios los conductores. En este libro vamos a aprender Que se arregle. sobre nuestros derechos humanos. Seguramente sí, es un libro en donde inconscientemente generamos un diálogo con los lectores. Les transmitimos pues nuestra experiencia, nuestro gusto, nuestra pasión, hasta cierto punto pues los años que llevamos también desde nuestras respectivas trincheras defendiendo esta temática. Como bien decía el doctor Carlos, en el fondo esto se trata de socializarlo, que lo hagamos nuestro, que la gente lo comprenda. E insisto, no solamente es un tema de exigir, sino también un tema de respetar. En la medida en que entendamos que el derecho humano principal, la vida, no somos dueños de la vida de nadie, entonces en la medida en que también los sicarios o los poderes públicos que eventualmente hacen actos de exceso de poder comprendan que deben respetar esto, pues va a ser una mancuerna positiva. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Derechos Humanos del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, coordinador doctor Víctor Amaury Cimental Franco, pero participan, como decía, otros coautores muy importantes, el doctor Juan Rabindranath García Cisneros García, el doctor Carlos Martínez Negrete, que está con nosotros, el doctor Jaime Fernando Cárdenas, que es una autoridad, Lawrence Flores Aybar, Carlos Ortega Laurel, en fin, varios más. Se puede comprar precisamente en las instalaciones del Centro Universitario de Estudios Jurídicos o en su página electrónica, que es seguramente www.cueg.edu. Hay una biblioteca digital. Exactamente. Entonces ahí Y ahí está el Centro disponible. Universitario está en Avenida Municipio Libre. Es bastante accesible para llegar allá. No, y creo que también lo puedes comprar en línea y te lo mandan. Aquí también hay que celebrar y agradecer que el Centro Universitario de Estudios Jurídicos se interesó en publicar este producto, porque el doctor ya tenía mucho tiempo, Muy bien. porque no forma parte del interés de la conversación de la Por ciudadanía, eso ni es que es tampoco de los importante editores. seguirlo hablando. Y esto puede ser que vengan otra vez y nos hablen de algunos otros de estos derechos que desconocemos que se están violando y que podamos ir aprendiendo junto con ustedes lo que pasa en el libro de Con derechos todo humanos. gusto. Muchísimas ¿Cuántas gracias veces por nos estar inviten? aquí. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Está bien Gracias por haber estado aquí. interesante. Muchas Nosotros vamos a una